Primer viaje de Pablo. Alrededor del año 46 después de Cristo, el Espíritu Santo pidió que se enviara a Saulo y a Bernabé en un viaje misionero, motivo por el cual Saulo, Bernabé y Juan Marcos se embarcan desde Seleucia, ciudad costera cercana a Antioquía de Siria. Desde ahí deciden partir hacia Chipre, isla natal de Bernabé. Al llegar a Chipre, desembarcan en Salamina y predican en la sinagoga de los judíos. Tiempo después, se mueven hacia Pafos. En Pafos ocurre el episodio del mago Bar Jesús. Esto sirvió para defensa de la fe y posterior conversión del gobernador de la isla. Luego se mueven hacia Panfilia y desembarcan en la ciudad de Perge. En Perge, Juan Marcos decide regresar a Jerusalén y por lo tanto el resto del viaje lo hacen Saulo y Bernabé. Después de estar en Perge, parten hacia Antioquía de Pisidia. En Antioquía de Pisidia predicaron de nuevo en la sinagoga judía. Aquí, tanto judíos como gentiles escucharon la palabra. Esto movió a celos a los judíos, pero Saulo y Bernabé explicaron que la palabra era tanto para judíos como para gentiles. Finalmente terminaron siendo expulsados de la ciudad. Visitaron Iconio, donde predicaron de nuevo en la sinagoga judía. Allí muchos gentiles y judíos creyeron por igual. Pero en este lugar aparecieron judíos que intentaron apedrear a Saulo y a Bernabé. Luego se dirigieron hacia Listra, en donde ocurre la curación de un paralítico. Por este motivo, los griegos de la ciudad intentaron adorar a Saulo y a Bernabé como si se trataran de dioses griegos, hecho que los enfureció y trataron de evitar a toda costa. De nuevo aparecieron judíos para intentar apedrear a Saulo y a Bernabé. Luego se dirigieron hacia Derbe, donde estuvieron un tiempo predicando la palabra y finalmente deciden regresar hacia Jerusalén, revisitando todas las ciudades por las que habían pasado. En este primer viaje misionero podemos encontrar cómo la palabra fue primero para los judíos, pero finalmente se extendió para griegos también, y se dejaron iglesias y ancianos en las ciudades donde Saulo y Bernabé habían estado. De esta manera, esa es la importancia del primer viaje misionero. La extensión de la palabra en medio de ciudades griegas y colonias no judías. Segundo viaje de Pablo. Hacia el año 49 después de Cristo, poco tiempo después de terminado el primer viaje, Pablo quería emprender un nuevo viaje y revisitar las iglesias. Mientras Pablo quería ir solamente con Bernabé, Bernabé quería llevar de nuevo a su sobrino Juan Marcos, lo cual causó un desacuerdo entre Pablo y Bernabé. Finalmente, Bernabé y Juan Marcos parten hacia Chipre, mientras que Pablo, con un joven Silas, decide viajar por la región de Siria y de Cilicia y visitar de nuevo las iglesias. En el camino pasan por Cesarea, Tolemaida, Tiro, Sidón, Antioquía de Siria, Tarso, Derbe y Listra. En Listra conocen a un joven de buen testimonio llamado Timoteo. Timoteo los acompañaría durante el resto del viaje. Posteriormente pasan a Antioquía de Pisidia, donde ocurre algo extraño. El Espíritu Santo les prohibió hablar en algunas de las ciudades cercanas, por lo que pasaron directamente al puerto de Troas. Posiblemente en ese lugar conocen a Lucas. Desde ahí navegaron hacia Macedonia y después de visitar algunas ciudades, llegaron a la ciudad de Filipos, donde conocen a Lidia y ocurre la liberación de la divina, hecho por el cual Pablo y Silas terminan en la cárcel, y esto deriva en la conversión del carcelero de Filipos. Posteriormente pasan a Anfípolis, a Polonia y llegan a Tesalónica. De nuevo en este lugar, Pablo intenta predicar en la sinagoga. Desafortunadamente, en esta ocasión no le va muy bien. Ahora parten un poco al sur, hacia Berea. En esta sinagoga les va mucho mejor y muchos judíos y no judíos creyeron la palabra. Desafortunadamente, los judíos de Tesalónica persiguieron a Pablo e intentaron apedrearlo, hecho por el cual les es necesario partir a Atenas. En Atenas, Pablo da un magistral discurso aprovechando la idolatría de los griegos.
Luego parten hacia Corinto, donde conocen a Aquila y a Priscila. Para estas alturas, el grupo de misioneros estaba compuesto por lo menos 6 personas. Todos juntos viajan hasta Éfeso, donde se separan y Pablo decide retornar a Jerusalén. Este viaje es importante por varios motivos. Primero, se levantaron discípulos que serían vitales para el cristianismo en épocas posteriores. Segundo, instituyó y confirmó nuevas iglesias. Asimismo, compartió las reglas que habían sido impuestas en el Concilio de Jerusalén, que había sido realizado unos meses anteriores. Tercer viaje de Pablo. Aproximadamente un año después de terminado el segundo viaje, Pablo parte desde Antioquía de Siria, revisitando ciudades. En el camino estuvo en Antioquía de Siria, Tarso, Derbe, Listra, Iconio, Antioquía de Pisidia y Éfeso. En Éfeso estuvo cerca de 2 años, donde diariamente enseñaba y hacía milagros delante de todas las personas. Aquí sucede una escena que es la escena de los 7 exorcistas. Los 7 exorcistas intentaron exorcizar a algunos demonios invocando el nombre de Jesús y a Pablo, pero no conocían al Señor. Esto provocó que ellos fueran golpeados por el demonio. Por motivo de la predicación de Pablo, la adoración a Diana en Éfeso había decaído. Esto motivó a los artífices de ídolos a emprender medidas contra Pablo y sus compañeros. Después de esto, Pablo y sus compañeros viajan hacia Macedonia y Grecia. En el camino visitaron Neápolis, Filipos, Anfípolis, Tesalónica, Berea y Corinto. Finalmente emprenden el viaje de regreso. Al emprender el viaje de regreso, en Troas ocurre la muerte del joven que se cayó mientras Pablo estaba predicando. Pablo lo resucita. De Troas parten hacia Mileto. En Mileto es donde Pablo reúne a los ancianos de las iglesias y les informa que posiblemente no volverán a verlo, ya que Pablo sabía lo que le sucedería cuando llegase a Jerusalén. De Mileto parte primero a Cos, luego a Rodas, luego a Patara, para finalmente llegar a Tiro, luego a Tolemaida, luego a Cesarea y luego a Jerusalén. Este viaje fue importante por la reafirmación de iglesias, en especial la iglesia de Éfeso, que sería muy importante para el cristianismo de los primeros siglos. También ocurre algo, y es que durante su estancia en Éfeso y algunos momentos del viaje, Pablo escribió por lo menos 4 de sus epístolas: Romanos, Primera y Segunda de Corintios y Gálatas. Cuarto y último viaje, la cautividad. Había pasado tan solo una semana cuando los judíos habían encontrado a Pablo y el motivo por el cual lo podrían apresar y juzgar. En medio de esto, Pablo fue llevado ante el tribuno, ante un concilio, y luego finalmente fue llevado desde Jerusalén hasta Cesarea en calidad de preso. En medio de ese proceso, Pablo fue incluso librado de un intento de asesinato. Pablo, por ser ciudadano romano, fue tratado en muchas ocasiones con diferentes cuidados, con cuidados incluso de privilegio. Pudo llevar su causa y testimonio ante autoridades romanas.
ante autoridades judías y romanas. También estando preso por 2 años tuvo la oportunidad de compartir la palabra al gobernador Félix. Finalmente, ante el gobernador Festo, pidió que fuera llevado ante César. En este cautiverio en Cesarea pudo exponer también su testimonio ante el rey Agripa II y su hermana Berenice. Después de esto, Pablo es enviado en calidad de preso a la ciudad de Roma. Viaja con otros presos y por sus privilegios se le permite la compañía de Lucas y posiblemente de Aristarco. Durante el viaje visitaron Sidón y desde ese momento no contaron con un buen viento. En Mira cambiaron de barco y pararon en Creta. Cabe anotar que Pablo en Creta les advirtió que debían tener cuidado, pues estaban corriendo el riesgo de naufragar. Zarparon de nuevo desde Fenice, en la ciudad de Creta, en la isla de Creta, y ocurrió lo profetizado por Pablo. El mal clima llevó a que el barco naufragara. De los restos del barco, Pablo y los demás acompañantes de viaje lograron aterrizar en la isla de Malta. Aquí ocurre una escena muy conocida, que es la escena donde Pablo es mordido por la serpiente, donde la gente creía que era un preso muy peligroso y por lo tanto lo mordió la serpiente, pero Dios lo salva milagrosamente. Aquí Pablo aprovecha para realizar muchos milagros y para exponer la palabra durante los días que estuvieron allí. Finalmente, zarparon de Malta con rumbo a Italia. Pasaron por Siracusa, luego a Regio, luego llegaron a Puteoli y de ahí fueron hasta Tres Tabernas y posteriormente Roma. En Tres Tabernas, él encontró otros cristianos que lo alentaron a seguir con la obra. Finalmente, Pablo llegó a Roma, donde se le permitió vivir aparte con vigilancia, no como los demás presos. En esa casa con vigilancia estuvo 2 años compartiendo el evangelio de una manera libre. Al parecer, después de estos 2 años, Pablo fue liberado. Aún no hay certeza de qué hizo después de quedar libre. Algunos historiadores creen que viajó hasta España, lo cual es muy poco probable. Lo cierto es que en algún punto después de su cautiverio volvió a ser encarcelado. Esta vez Nerón lo puso en una celda con cadenas y finalmente lo decapitó entre los años 67 y 68 después de Cristo. La importancia de este viaje radica en que desde su conversión esta era la meta final de Pablo, que Dios lo llevara hasta Roma a exponer la palabra. Desde aquí escribió otras cartas, como son las cartas de los Colosenses, Efesios, Filemón, Filipenses y posiblemente también escribió las de Timoteo y Tito. Nos enseña también cómo la confianza en Dios debe primar aun cuando todo parezca estar acabado, como le pasó a Pablo. No olvidemos que el sufrimiento de Pablo hizo parte del plan de Dios para evangelizar a la misma Roma. También es importante resaltar que en medio del proceso del último viaje, Pablo tuvo la oportunidad de evangelizar a personas, no solamente del común, sino también incluso a gobernantes y a reyes.